Esta es la tercera sesión del Señor de las Moscas. Leímos los capítulos 4 y 5, ¿sí, no? Sí. Este, mm, y bueno, a mí me encantaron. Me encantó cómo empieza el capítulo 4, que te está diciendo cómo, en qué contexto están viviendo. O sea, ya te están describiendo lo que ellos también ya han descubierto de la playa, ¿no? De la isla, más bien. Este, y cómo el sol pega y cómo va cambiando y luego te lo cuenta como de una forma fantasiosa el cómo se hace de día y luego la tarde, que es un momento muy misterioso porque ven cómo juega el mar, tienen mucha visibilidad de como estos espejismos que les llama Pi, como que empiezan a familiarizarse más y a reconocer ciertos beneficios y no beneficios de desventajas, beneficios y desventajas de cada momento del día, ¿no? Y eso los hace, a lo largo de de este desarrollo de capítulos, los hace ver como qué les hace falta, qué les ha funcionado y bueno, me encantó que a lo largo de estos capítulos fue como todo relacionado con este contexto que nos planteó al inicio, ¿no? Que de hecho su manera fantasiosa como de decirte del día, a mí me encantó como ese estilo. Este, mm, y también me gustó mucho que aquí ya se empiezan a tocar temas que si nos vamos más a lo profundo de lo que solo quisieron decir las palabras, si leemos como las letras pequeñas y la interpretación de cada uno, se le puede sacar como muchísimos más temas, ¿no? O sea, de cómo eh, o sea, las personas que nos están pintando aquí ya traen un contexto atrás también, pero las han puesto en este contexto y se empiezan a generar ya incluso posiciones, por no decir clases, ¿no? Como estas posiciones de poder o estos empleos que van teniendo, o sea, como este trabajo y como algunos lo resienten, algunos se dan cuenta de la importancia y otros no. Y me encanta como todo este cambio que ella hizo tanto en la isla, que antes era muy desconocida y no entendíamos el terreno, como en que ahora los chicos ya se van conociendo mejor también, igual que la isla. Entonces, ¿alguien quiere comentar algo? Bueno, A yo mí me- de manera breve, digamos, sí, digamos que pues es una historia mm, verosímil, digamos, pero bueno, para mí es como una parábola, ¿no? Como una figura. Y me parece muy interesante lo que, digamos, cómo se va desarrollando, porque precisamente hablando del sentido de la vida, un poco del sentido de la vida, no, o sea, está, digamos, narrando un momento en el que no tienen mucho tiempo de detenerse en sufrirle mucho, digamos, en el sentido de extrañar o, sí, de extrañar cosas o de las carencias que pueden tener, sino al contrario, ¿no? Está dándole un sentido de vida, pues un sentido de ocupación y de preocupación, más bien de ocupación y de sobrevivencia de los muchachos, ¿no? O sea, como que de alguna manera plantea que la vida pues siempre es un constante conflicto, pero al que hay que enfrentarse, ¿no? Al que hay que estar dándole respuesta pues para la supervivencia, ¿no? Comparado un poco con lo que decía Carl Jung del sentido de la vida del mundo occidental sobre todo, de esto de que la gente confundimos o confunden a veces el sentido de la vida en el acumular o en el tener antes del ser, ¿no? Entonces creo que por ahí la novela se va desarrollando con a mí me pareció muy interesante ese proceso en el que o sea, los jóvenes que representan a a la humanidad, pues le van dando sentido a su vida y van sobreviviendo, pues, ocupándose de su día a día, ¿no? me pareció muy interesante el camino que muestran ahora de este Ralph, ¿no? Para mí Ralph
Y hace un poquito, bueno, no sé si fue intencional el mencionar a Jung. Yo no sé qué tanto sé de Jung, pero eh, este líder, o sea, se planteaba a Ralph Yo como el líder, tampoco sé mucho ¿no? de él. Ok. Pero se planteaba a Ralph como el líder. Y yo tenía bastantes dudas sobre la ética o la forma en la que él era líder, pero me pareció muy interesante el trabajo que él fue haciendo y cómo esta responsabilidad de líder lo fue formando a él también. Y creo que un poco, o sea, no estoy seguro si sea así para todos, ¿no? Pero definitivamente en este caso fue de acuerdo al contexto que él tenía, no sé si porque su papá era, entiendo que estaba como en el ejército o era un capitán de algo, ¿no? Pero no sé si el conocimiento de lo que debería de ser algo reflejó en él una cierta, un cierto apego a las reglas y cierto apego a lo que debería de ser. Y dentro de ese debería de ser, él se cuestiona qué líder debería de ser, ¿no? O cómo debería de ser el líder. Y me pareció súper interesante y creo que definitivamente la duda que él tiene sobre si debería de continuar siendo o debería de seguir buscando ese liderazgo, eh, me parece que reafirma su posibilidad de ser el líder, ¿no? Eh, es que no sé si humildad, pero tal vez conciencia de que puede equivocarse también, ¿no? Sí, justamente a mí me impresionó mucho cómo menciona que, o sea, cuando está como que divagando en sus pensamientos y dice como, ok, es que sé que nos hemos puesto de acuerdo, pero no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado, no? Y se da ese tiempo como de pensar que ha salido mal y dices que no sé pensar. Cuando dice eso, como el no tengo idea de cómo pensar y Piggy sí, creo que ahí fue justo el admitir que no tiene todas las respuestas, el admitir que se equivoca y eso o sea, cambia el curso, ¿no? O sea, es algo que tal vez le falta a Jack, por ejemplo, que es como el que no entiende, o sea, antes el voto que le hacía sentido de líder para no dárselo a Piggy, por ejemplo, ahora ese voto está como en su contra, o sea, ya se le volteó ahora él ya está con Piggy, pero no se da cuenta que más bien está entendiendo el cómo ser líder, ¿no? Entonces, el que haya dicho que no sabe pensar y que tenía que pensar como Piggy, a mí se me hizo, o sea, como aquí hay una semillita. Adelante, Luis. Ah, bueno. Perdón, Luis. O sea, y justo respondiendo lo que dice Mariana, o sea, y no solamente eso, sino que él mismo piensa la conversación que nosotros hemos venido teniendo en las sesiones pasadas, del punto de, o sea, sí, Piggy piensa, pero Piggy no es líder, ¿no? Piggy no logra imponerse, no logra generar este tipo de respeto hacia estos niños y hacia estos, no solamente los niños chiquitos, ¿no? Sino también los cazadores y todos los demás, ¿no? Eh, bueno, es que es bastante interesante cómo se va formando, formando toda esta comunidad, ¿no? O sea, empezamos a ver diferentes grupos, sobre todo empezamos a ver aquellos que tienen ciertas capacidades y que se diferencian de aquellos que tienen otras diferentes capacidades, pero también estamos viendo aquellos que tienen que tienen necesidades y que tienen las necesidades de los otros, ¿no? Que son los peques. Vemos ahí un limbo, ¿no? Entre Ralph, que está entre los peques y los mayores, perdón, entre Piggy, perdón, y que no se ve muy bien. Y nos vemos a esto, bueno, nos adelantamos mucho a hablar de lo del líder, sí sé que es muy importante, pero pues hay muchas cosas que sucedieron en la historia como para que Ralph llegue a ese punto en el que a mí me gusta mucho verlo como mm, cuando rompen la inocencia, rompen este romper la inocencia es un romper el paraíso, es un romper el Edén. Y yo me quedo pensando mucho en esto de lo que el autor quería decir cuando habla sobre las piedras que tienen tiempos inverosímiles, ¿no?
Y cómo estas piedras a lo largo, poco a poco, a lo largo del tiempo, las palmeras las van sacando de donde deben estar, ¿no? Y estas piedras que antes estuvieron en otras playas. Entendiendo esto, nos habla mucho sobre cómo cómo van pasando estos procesos. Y estos procesos me gusta mucho cómo los relaciona, porque esto que es romper la inocencia se ve se ve en dos puntos, que es este punto donde el mismo Ralph tiene que darse cuenta de que esto no es pura diversión, de que hay problemas y que esos problemas tienen que tener una decisión. Ahorita vamos a hablar del pragmatismo. Ralph tiene que ser ese pragmatismo. Ralph tiene que ser el que vaya a tomar decisiones. Los demás pueden estar dudando, pero el líder es el que va a tener que tener una decisión, esté errada o no esté, o esté acertada, pero se tienen que mover. Y esto es muy importante porque se dan cuenta de que van a suceder cosas. Cada vez el título de El Señor de las Moscas lo vamos entendiendo aún más, ¿no? Entonces, este es un punto, más o menos. Bueno, moscas, muerte, el Señor de la Muerte. Entonces, vamos viendo cómo se va rompiendo esta inocencia, pero sobre todo me parece increíble, me parece maravillosa la forma en la que lo narra, que es el momento en donde si recuerdan a Henry, a Roger, que son unos peques que están jugando en los castillos de arena y que luego se comienzan a aventar piedras, bueno, que uno empieza a aventar piedras al otro mientras no se da cuenta. Aquí sucede algo muy interesante y habla William Golding, habla de estas piedras y cómo se las avienta y de el peso, me encantó cómo lo conectó, el peso que tiene aventarle piedras que no le van a caer y que van a hacer una periferia al lado de él. Y que esta periferia la va a hacer el nexo con que es la seguridad que viene de antes. O sea, todas esas reglas, todas esas imposiciones que los padres le dijeron, que saben que no le puede hacer daño al más pequeño, que sabe que es su compañero, que sabe que es su amigo, que viene a partir del juego, o sea, que son reglas que vienen a partir de la sociedad y son reglas fundamentales que se generaron socialmente, pero él ya las tiene impregnadas de una forma que no las puede desincorporar, ¿no? O sea, sacarlas de su cuerpo. O sea, las tiene tan interiorizadas que ya las tiene mecanizadas. Y creo que es el tema central de esto que quiere plantear Golding a la hora de decirnos, bueno, ¿de dónde vienen las reglas? ¿Cómo vienen las reglas? ¿Y por qué las reglas vienen y se quedan? Cuando tenemos un Ralph que dice, la hoguera siempre se va a quedar prendida y no vas a poder cocinar fuera de esta hoguera, les está implantando esta regla que es esencial, que es fundamental, que es angular y que tiene que, de ser una idea muy buena, va a proliferar entre todos ellos, hasta tal punto donde lleguen a darse cuenta de que no recuerdan quién la inició ni por qué está ahí, pero es una regla que mantienen y es aquí donde entramos a la idea de los rituales, las ceremonias y toda la importancia de los cantos, la importancia de cómo estos dan identidad y pertenencia al grupo y cómo a través de estas reglas fundamentales van sustentando todo esto y van sustentando su cohesión entre ellos, ¿no? Entonces, cuando Ralph se da cuenta de esto y se da cuenta de que están viviendo problemas, que van a ser problemas del pasado, bueno, no del pasado, es que yo asocio mucho esto que les vengo contando con el problema que tienen con el fantasma, porque ¿qué es el fantasma si no es ese pasado que te viene que te sigue generando problemas, que te sigue recordando, que sigue siendo chocarrero, que te sigue molestando, ¿no? Ese pasado, pues ese pasado es la imposibilidad de que haya una tábula rasa. Este es un término que se usa mucho cuando se habla sobre la naturaleza humana, sobre qué pasa con los humanos ferales, etcétera, si viven fuera de una sociedad, si es que eso es posible, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se plantean esto de si hay una tabula rasa, nos damos cuenta, o al menos Golding nos dice, fíjense cómo hasta las piedras estuvieran en otra playa y vienen marcadas por ese estar en otra playa. Y poco a poco las fueron sacando. Así, igualmente los niños tienen todo este contexto detrás que les formaron reglas y luego cuando se vienen la necesidad de tener que trabajar o de tener que juntarse para sobrevivir, se ven en la necesidad de formar nuevas reglas, ¿no? Entonces empezamos a ver nuevos personajes. Yo aquí en mi nombre conmemoro el personaje de Simón, es un personaje que me llamó mucho la atención, que siento que todavía vamos a ver todavía mucho más, que es mucho más callado, muchísimo más espiritual, ¿no? Como muchísimo más reflexivo, que es quizás lo que les falta a Jack, a Ralph y a Piggy para que tengan una cohesión, ¿no? Ya hablan un poco sobre Jack, ¿no? Que también tiene mucho que hablar sobre la diferencia de clase, o sea, cómo se empiezan a generar diferentes clases porque empiezan a encontrar nuevas necesidades, ¿no? Y cómo estas necesidades se van supliendo dentro del grupo y se van identificando con esas hasta el punto de anclarse, ¿no? Y de decir, no, es que los cazadores son necesarios y así podemos seguir, ¿no?
Sí, justo a mí se me hizo bien interesante lo que decías al inicio de las reglas, ¿no? Y el orden que tienen que tener, porque en esta parte de cuando le está aventando piedras y hay justo un perímetro, ¿no? En el que no avienta, porque ahí están las reglas, ahí están los papás regañando, pero se me hizo, como que me hizo clic esa parte, o sea, dije, bueno, interesante, pero luego cuando empiezan a poner en duda a Ralph, después de la asamblea nocturna y Jack le dice, no, ¿yo por qué te tengo que obedecer? Dije, como que dije, ya lo van a ponerse rebeldes, ¿no? Se van a rebelar. Y justo a lo que llegué con esto es que las reglas que tenemos en la vida cotidiana y que los niños tenían en su vida cotidiana están ahí y se cumplen porque significan consecuencias, ¿no? O sea, yo soy mucho de esta idea que hacemos lo que hacemos como lo hacemos porque le tememos a las consecuencias, ¿no? O sea, por eso se siguen las leyes, si no las sigues, a la cárcel o así, ¿no? Entonces, creo que ya están llegando a este punto en el que no simplemente basta la palabra y el haber sido nombrado jefe y ya, sino que dicen, empiezan a cuestionar, ¿no? Empiezan a cuestionar este sistema que se impusieron, sí, pero pues lo hicieron solo porque Ralph está bonito, ¿no? Entonces empiezan a decirse, ¿realmente sabe? Y creo que esto nos va a llevar a que van a necesitar establecer consecuencias, como es en la sociedad normal, ¿no? Como siempre tiene que haber este freno a la acción, ¿no? Es lo que nos detiene. Y bueno, solo es eso, es como como que estoy ya yéndome al futuro, ¿no? Estoy emocionada por ver si sí se revela. Y justo Jack me sigue preocupando, ya yo estoy súper preocupada por él porque es súper visceral y mátalo, dególlalo y lo agarramos y lo matamos y todo. Y entonces, pues sí, estoy preocupada por Jack y siento que se va a revelar. Marquen Sí, mis pero palabras. preocupa, pero también se necesita, o sea, esa es la complicación de cómo trabajar con una persona como él y entre todos, ¿no? Adelante, José o Rox, José y Rox. Sí. Y yo creo que pasándolo al tema del gobierno, ¿no? Porque se supone que se plantea un tipo de gobierno en la isla, ¿no? Y en este gobierno hay un ejercicio democrático que pone a Ralph. Y sin embargo, este, bueno, no sé si son la mayoría, porque no lo menciona como la mayoría, pero cuando Ralph comienza a ser el que es el encargado de poner las reglas o el encargado de hacer que valgan las reglas, ¿no? Que justamente es algo que me llamó mucho la atención porque, bueno, aquí en lectura nuestra, pues todos los que estamos participando y los que organizamos, lo hacemos sin ninguna compensación y sin ningún retorno de inversión, ni mucho menos, ¿no? Y en general, creo yo que es algo bastante anormal que funcione, porque es bastante difícil que haya una organización sin un tema de lucro que realmente funcione, que se diga que se va a hacer algo y que se haga, ¿no? Entonces, y sobre todo que sea un esfuerzo sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, en una sociedad en la que no hay una retribución como tal para el trabajo, ¿no? O sea, a nadie a los niños no les iban a pagar directamente si ellos armaban o no las casas, ¿no? O si las armaban bien o las armaban mal, ¿no? Digo, tiene que ver con ese tema de la conciencia de, ok, bueno, si no las armo bien, entonces todos se van a ver afectados y en ese todos se van a ver afectados, yo me voy a ver afectado, ¿no? Pero hablamos de que hay falta de conciencia. Entonces, como no hay un estímulo inmediato, como, ok, lo tengo que hacer porque así se tiene que hacer, porque me van a pagar esto si no si lo hago bien, ¿no? Entonces, siento que se vuelve complicado dos cosas. Primero, lograr que un equipo de personas lleven a cabo cosas a las que lleven a cabo cosas que benefician al bien común más que al bien personal inmediato, ¿no?
es, creo yo, para mí la primera cosa que veo que se complica. Y segundo es, él como líder, ¿qué tanto puede mantener su liderazgo siendo el que reclama que no se están haciendo las cosas, ¿no? Tiene que encontrar como esta forma, o sea, porque por ejemplo Piggy ataca sin pensar en las consecuencias para nada, ¿no? Simplemente escupe lo que piensa, puede ser verdad, puede ser correcto, pero, o sea, la verdad es que no tiene ningún filtro, ¿no? Y eso tampoco creo que sea lo correcto, porque hay que ver el contexto de las demás personas para dar el, digamos que lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, creo que está bastante interesante. Ralph se está enfrentando a no solamente un reto, creo que es un conjunto de retos y entiendo que sea abrumador el punto de cómo lo va a lograr, si es que lo va a lograr, ¿no? Y me dio mucha ternura el miedo de Piggy, ¿no? De es que él me odia. Y bueno, Jack definitivamente es un tema, ¿no? Y en el tema del gobierno, yo diría que lo que está faltando es el Estado de Derecho, la capacidad de que las reglas se cumplan, porque no hay un poder que haga que se respete la elección democrática, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No, no hay una, o sea, con facilidad, Jack dice, nosotros tenemos la fuerza, ¿por qué tendríamos que hacerte caso? ¿No? Y entonces se pierde cualquier Estado de Derecho y entonces es la ley del más fuerte. Rapidísimo con relación a eso, es justo no se respeta esta regla de que Ralph, de las órdenes o de que hable o etcétera, porque de por sí ya las habían roto con Piggy, solo que ahí les hacía sentido a todos, ¿no? O sea, como para molestarlo, porque es el diferente, pero ahora que Ralph se da cuenta que lo necesita como de su pensar, de sus aportaciones, y que está de su lado, ahora es como, uy, ya no respeté las reglas con él, entonces ¿por qué habrían de respetarme a mí si yo ya demostré que se pueden romper? O sea, también es un no eh, eh, aprender del error que cometió él y cómo enmendarlo, e entonces se van a generar estas reglas, ¿no? Estas consecuencias también. Adelante. Gracias. Sí, justamente es eso, ¿no? ¿Quién va a ser, quién tiene el poder al final? Eso es la gran pregunta. Y se entiende a Jack, dice, a ver, yo tengo mi cuchillo, yo tengo mi fuerza, yo tengo mi grupo, mucho mejor cohesionado que el tuyo. Y fíjate cómo ya hemos demostrado, o sea, ya me encanta la parte en la que vienen cantando, ¿no? Bueno, antes de eso me gustaría hablar sobre este punto de inflexión, que es el punto en el que Ralph se queda paralizado al saber que hay un barco y se da cuenta de todo lo que puede perder, ¿no? Entonces se da cuenta de, bueno, realmente quiero que me rescaten, realmente quiero hacer algo, y se da cuenta que todos los demás solamente están esperando a ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Ese momento en el que se paraliza, sí, Piggy tiene que hablar, ¿no? Él ve el peligro, ¿no? Eso es lo que él hace, ve el peligro y lo dice. Y llega Ralph y ese punto de, ¿me quiero quedar, no me quiero quedar, qué quiero hacer, cómo le voy a hacer? Y para quienes vieron Triangle of Sadness, hay un punto que le pasa igualito a la principal, ya que están en la isla. Hay un punto que le pasa lo mismo y ella toma una decisión y Ralph tomó otra decisión. La decisión que Ralph tomó es hacer todo lo posible para que el barco venga a vernos y para que tengamos señal, para darse cuenta de que dejaron el trabajo que se supone que tenían que hacer porque alguien más los convocó para que hicieran otro trabajo, ¿no? Entonces, es muy interesante como aquí nos damos cuenta de, sí, era necesario tener la comida, pero pues era más necesario quizás llamarle al barco. Hubiera sido inútil o no, ahí está, ahí entra un tema muy, muy interesante, pero este punto también desde un punto narrativo en el que enfrenta la tensión de no encontrar el barco, más la tensión de que ellos vienen con la emoción de la casa, genera un punto de conflicto y de tensión que mantiene la trama, que mantiene la trama hasta el punto donde Ralph tiene que decidir, y eso me parece una gran forma de poder aterrizarlo, ¿no? Cuando los cazadores, ya llamados cazadores, se dan cuenta de que ellos pueden, que le ganan a lo que creen que es lo más fuerte en la isla, que serían los cerdos, se dan cuenta de la capacidad que tienen de transformar su naturaleza. O sea,
Y ellos mismos lo dicen, ¿no? O sea, más sangre, como hacen las canciones, ¿no? Más sangre, podemos, porque somos... Y el mismo Jack, cuando hablan de los terrores, de las fieras, de los fantasmas, de todos esos, de todo lo desconocido, ¿no? Este, el Jack dice, a ver, yo ya recorrí toda la isla, no hay ninguna otra fiera, yo soy el más fuerte, ta, 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 ta. En ese momento, pues, hace que Ralph se dé cuenta de que tiene que hacer una asamblea, ya la tiene que hacer en serio. ¿Qué es hacerla en serio? De que ya no es nada de juego. Él se da cuenta de que tiene que avanzar. En ese momento es cuando, es lo que hablo, que ya se perdió la inocencia. Se dio cuenta de que hay otra esfera de poder, que lo puede sacar, que lo puede consumir, y que se da cuenta de que tiene que sobrevivir de esta forma, ¿no? Entonces, en ese punto, cuando está caminando en la playa, es el momento en donde llega a la playa como niño, pero sale de ella como hombre, ¿no? Bueno, es lo que intenta. Y agarra la caracola y los convoca y hace la asamblea. Y es ahí donde se ponen a hablar de sus miedos, de todo lo desconocido. Y los más pequeños, los que ignoran muchos, a los que desconocen más, son los que tienen más temores, los que están soñando pesadillas. Para los que tienen el control o la fuerza, les es tan fácil decirle como no existe, ¿no? Y de otro punto está Ralph diciendo, no, 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 como me vendieron el mundo, que es el mundo de los mayores, el mundo adultocentrista, ellos ya tienen la ciencia y la ciencia ha descubierto todo de la vida. O sea, no puede haber nada a lo que le tengamos temor, porque los adultos se esforzaron a que no le tengamos temor a nada, ¿no? Y luego vemos cómo realmente estaban viviendo en un paraíso. Ahorita vamos a ver cómo se da este quiebre, justamente en el cliffhanger en el que nos quedamos, en el que no sabemos qué le pasó a Percival y sus 20 nombres que tiene, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué vamos a llegar a ser el señor de las moscas? ¿Qué va a pasar con lo de Jack? Que es la pregunta que ponían, ¿no? ¿Y cómo se van a dar? ¿Será que encuentren una cohesión entre Simón, entre Ralph, entre Piggy? ¿Cómo van a poner, van a poner el juego sobre Jack? Eso será muy, muy, muy interesante de ver, pero sí, sobre todo ese punto de inflexión y la forma en la que manejan la atención de la trama me pareció maravilloso. Que justo esto que mencionas de que se pierde la inocencia y ya es como entra esto de responsabilidad de adulto, me recuerda también a la parte inicial que te describe primero cómo transcurre el día y justo en la tarde te dice que en la tarde es cuando pueden jugar, reír, cansarse, y se olvidan tanto de las responsabilidades, se olvidan tanto de que no están en casa que olvidan también la esperanza, ¿no? O sea, que no se les hace necesaria porque se la están pasando bien. Y ya es hasta después cuando están cansados, cuando tienen hambre, cuando tienen frío, cuando tienen miedo, que dicen, ok, necesitamos organización para poder disfrutar de estas tardes, ¿no? Y iba a comentar algo. Algo que me recordó Rose y yo fuimos a un campamento con unos amigos y me recordó mucho en el sentido de la hoguera, de que querían, o sea, mencionaban que querían estar con el fuego, ¿no? Que todavía querían estar despiertos, pero no hacían nada por prender el fuego. O sea, era como, ya se va a acabar. Entonces teníamos que ir ciertas personas a buscar el fuego mientras las demás se quedaban. Y esas personas se quedaban a recibir el fuego, pero no hacían nada por hacer que hiciera el fuego, ¿no? Entonces, como es esa decisión que toma Ralph de decir, es que el fuego es lo que necesitamos, o sea, él ya dio por entendido que es ahí hacia donde se tienen que ir, que no sé si verlo también como con tintes un poco de religiosos, como de hay que proteger al fuego, estamos aquí para servir al fuego, o seguimos alimentando al fuego o nos morimos, tanto así, este... entonces ya impone eso, pero está del lado Jack, que es fuerte, que tiene la navaja, que ya conoce la isla y que dice, no, es que lo importante no es el fuego, lo importante es comer, ¿no? Lo importante es ir y matar porque somos los más fuertes de aquí y no podemos dejar que nadie más se haga fuerte. Que ahí entra el tema de los miedos también. Cuando no me acuerdo quién menciona, que qué tal si el miedo es a las personas, qué tal si le temen a las personas y los demás se ríen, pero si esto lo relacionas con el que Jack ha estado en toda la isla y es la fiera más fuerte y no hay nadie más fuerte que él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal vez lo que ven es a Jack y que Jack les da miedo, porque también mencionan a otras personas, otros niños, que les destruyen los castillos de arena y se ríen, ¿no? Mientras los otros lloran. Eso también es tenerle miedo, ¿no? Es como imponer, pero tal vez ni siquiera saben que le tienen miedo, o sea, porque nada más sucede. Y de ahí también quería sacar que cuando les destruyen los castillos,
como que sí les molesta, pero al ver que las señales siguen vivas, como, o sea, que no les pasó nada a las señales, a los signos y así, pues no se quejan tanto, ¿no? Eso también lo veo un poco como de esta, lo relacioné, no sé si fue muy loco, como el imponer esta, decirles trabajen y no les vamos a tocar a sus dioses, ¿no? O sea, vamos a destruirles sus casas, pero ahí van a seguir los símbolos, las señas, ¿no? Y con eso ya no se van a quejar. O sea, como que darles lo poquito que necesitan para que sigan ahí trabajando, ¿no? Que es como que lo mismo con la hoguera. Eh, y, y cuando hablan de los miedos también se me hace muy interesante porque ya están abriendo la asamblea, ¿no? Están abriendo dándole voz a todos, viendo qué miedos se van a aceptar y qué no se van a aceptar. O sea, cuáles son las creencias en las que van a seguir y cuáles no. Cuál va a ser la esperanza y cuál no. Y ahí es cuando entran estas diferencias entre Jack y Ralph, ¿no? Y no solo Jack y Ralph, o sea, ellos son como los representantes, pero menciona incluso Golding que este, los que estuvieron ahí con Jack cuando pasó el barco estaban callados porque sabían que habían cometido un error. Pero los que estuvieron con Jack viviendo la parte de la cacería estaban del lado de Jack porque ellos habían vivido eso. Entonces es aquí como esta falta de conciencia de lo que implica cada parte que contribuye a la tribu, ¿no? Que es, no sé si extrapolarlo a conciencia de clase o algo así parecido. Este, em, y ya, para terminar con esta participación, la parte en la que se van como bailando y gritando y que le están diciendo como, Ralph, es que tienes que convocarlos ahora porque si no vamos a perder como la organización. Y Ralph está así como de, es que no quiero hablarles porque si les hablo y no vienen, se pierde todo. O sea, quiere decir que ya no me van a hacer caso. Entonces se pregunta si es mejor pausar y esperar que hagan su desmadre y después seguir con el control. O sea, tal vez un poco... que movido, pero seguir con el control o hablarles ahorita e imponerse más de lo que ya lo hizo. Pero ahí se reúnen Piggy, Simon y Ralph, ¿no? Que son personas que están viendo este poder que tiene Jack por la fuerza y ellos están pensando en cómo no solo incluirlo, sino frenar como esa euforia que puede hacer que su dios el fuego se apague, ¿no? Y ese momento, perdón, en el que dicen, es que si Jack se queda como jefe, nunca saldremos de la isla. Exacto, se apaga el fuego, ¿no? También, o sea, no vamos a salir. Pero sí, sí. Bueno, adelante, Enrique. Sí, a mí o sea, hay un conflicto que no sé si sea del autor, si sea mío, en el sentido de que no sé cómo lo vaya a resolver el autor, pero no hay mujeres, pues. Entonces, no sé, o sea, yo lo veo como un conflicto para el autor, pero tal vez sea nada más un conflicto mío, ¿no? El hecho de que solamente haya hombres. Yo entiendo que el libro, pues, se escribió, creo que en los 50. eh, entonces, no sé realmente si eso más adelante se vaya a dirimir de alguna manera, ¿no? Sí, gran aportación. Yo también lo había notado, o sea, desde el principio yo dije, no, ¿qué pasó? No hay mujeres. No sé cuál haya sido la decisión del autor, no sé siquiera si lo pensó, yo creo que sí, pero yo lo veo como que es que hubiera sido una complicación más el saber cómo hacer iguales hombres y mujeres, ¿no? O sea, los conflictos que iba a haber ahí. Entonces, tal vez se quiso ahorrar como ese conflicto o quiso hacer otro tipo de experimentación, pero igual, Pero eso no existe en la vida real, ¿qué? el hecho de que no haya mujeres, pues. Pues prácticamente sí, o sea, el que las mujeres casi nos inventaron porque tuvieron que ponerle nombre a algo que no era el hombre, o sea, entonces sí llega un punto en el que ni siquiera existíamos, o sea, que era como solo una máquina más, entonces siento que sí existió ese momento,
Y es hasta ahora que nos estamos preguntando, pues, ¿quién es esta persona que no es igual a un hombre? ¿Cómo la nombramos? ¿Le damos derechos o no le damos derechos? Este, Todavía hay mucho que me falta ver de la historia, ¿no? A mí me recuerda mucho a aquellos que vieron Lost, me recuerda mucho a Lost, claramente, ¿no? Viene del mismo género. Y para aquellos que leyeron Maze Runner o vieron las películas, pues recuerda mucho, si no, no pues, si no vieron ninguna de las dos, pues, está difícil que me logre explicar, ¿no? Sobre todo para tratar de responder a Enrique, que, o sea, trato de hacerlo con no spoilers, ¿sabes? Pero, pero es un tema muy interesante. Ana, el micrófono es tuyo. Sí, fíjense que a mí me parece que el autor ya no se está dejando ver la personalidad de cada personaje. Me llama la atención cómo Jack se va a cazar con toda la intención de cazar algo para tener proteínas para el grupo, pero Ralph se enoja con él porque pareciera que él trabajó mucho en la construcción de un refugio. Y cuando llega Jack y le dice que no casó, se enoja muchísimo y empieza a ver como la personalidad de Jack porque le reclama de que él ha trabajado mucho haciendo las chozas y que él se había ido a casar y no casó nada. Entonces, el autor menciona por ahí que dice que Jack se enfurece, así, casi, casi se enloquece y, y él no se da cuenta de esa reacción, ¿no? De, de pues que se pone como loco, que no controla sus emociones. Y ahí me llamó la atención de cómo empieza a ver el autor, nos empieza a mostrar la personalidad de cada uno. Después, más adelante, el grupo de los niños pequeños dice que ellos no dejaron de ser ellos, que jugaban y trabajaban, y que Simón recolectaba frutas para los más pequeños. Este es de Y, los capítulos anteriores, ¿cierto? Del 2 y 3, creo, estás hablando. ay, no vi las capítulos, pero yo creo que eh, estaba pensando, ¿será que el ser humano nace ya equipado con cierta personalidad o esa personalidad se complementa con su entorno? Eso que mencionabas, Mariana, que tenían miedo, pero tenían miedo a la oscuridad, tenían miedo a Jack, a su mal carácter, o que como que pienso que el autor también nos quiere dejar ver la personalidad de cada uno de los personajes. Y también me llamó la atención que mencionó que la soledad les pesaba mucho, más que, que el sol. Y yo creo que en la pandemia vimos que a veces no sabemos estar solos. Eh, ese silencio absoluto que ellos tenían en la noche, esa oscuridad, los espantaba, ¿no? Y eso actualmente nos sigue pasando. Nos da miedo o no nos gusta estar en soledad, en silencio. Esos son mis comentarios. Gracias, Ana. También eso me recordó la parte que dice que deben funcionar las reglas porque los adultos funcionan, ¿no? Para ellos. Porque si no, ¿cómo se habrá, de dónde, cómo llegaron ahí? O sea, ¿de dónde vienen? Pues tiene que funcionar. Pero aquí es como sí funcionó de donde venimos, pero ahorita estamos en otro lugar, ¿no? Que se relaciona un poco con la pregunta que hace Ana de que yo creo que los crea su contexto, ¿no? O sea, ellos ya vienen con algo, pero el contexto los está moldeando para ello y justo es este experimento imaginario en el que sucedería si está esto, ¿no? Que de hecho aquí ya vuelven porque recuerdo que los capítulos pasados también vuelven a mencionar el tema de la guerra, o sea, ok, eso, eso funciona en Europa del Norte, creo, si no me equivoco, pero ahorita estamos en una isla, entonces cómo vamos a adaptar lo que conocemos y lo que no para poder sobrevivir acá.
que... iba a decir algo, pero ya lo olvidé. Bueno, tal vez ahorita me acuerdo. Adelante, José. O Rox. Sí, y yo, bueno, no sé si solo vi la analogía porque quería verla, pero eh, según yo es Piggy el que dice que tal vez tenemos miedo del mismo hombre, ¿no? O sea, que son las acciones de una persona. Y como yo lo entendí en la lectura, es que los niños estaban viendo a uno de los que no eran los más chicos, que se paraba a hacer del baño ahí y que entonces, como se escondía porque no estaba permitido, escuchaban que algo se movía, pero era este chavo que estaba, digamos que rompiendo esa regla de hacer del baño ahí. Era Simon, pero no iba a ser del baño, solo se escapaba a un lugar como que él había encontrado, que creo que nos lo describieron al final de los últimos capítulos. Es que según yo, o sea, porque dice que iba a hacer eso, o sea, que él iba a un lugar y le vuelven a preguntar a dónde iba y él dice, solo a un lugar. Y entonces no sé si Jack o Ralph o alguno de los otros dice, eh, tenía urgencia, ¿no? Que era la forma en la que describían que tenía urgencia los niños chiquitos cuando querían ir al baño. Yo no sé si yo interpreté otra cosa, pero yo entendía que se iba a masturbar. Sí, No. también lo pensé, O sea, también porque pensé en eso. era algo que le avergonzaba, avergonzaba y era como se iba a... Es que describió como que se iba a desestresar o algo así. No recuerdo bien la palabra, pero Sí, era porque algo el así. capítulo anterior también describió que Simon se metía como entre la maleza y que era como su lugar secreto y así, porque nadie más venía con él. Y luego que diga esto, también lo relacioné con algo parecido, o sea, como para tranquilizarse y así. Ok, bueno, o sea, finalmente, o sea, puede ser de hacer del baño o lo otro, ¿no? Pero finalmente estos niños le tenían miedo a algo que creían que era un monstruo, pero que en realidad era otro humano, ¿no? Y no sé, me pareció que podía ser incluso un tipo de analogía interesante. Sí, esa que mencionabas, yo la vi como a la fiera que era Jack, ¿no? Pero, pero sí, esa también es buena. Dani, adelante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? A ver, habla un poquito más. Bueno, a ver, ¿me escuchan aquí? Sí, creo que sí, todo bien. A ver si se entiende mi comentario. Yo, pues, quiero comentar como en esto que decía Ana de si uno nace con una personalidad ya intrínseca o se desarrolla pues en el contexto de lo que vive, pues yo creo que un poco de ambas. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención que ahorita se ha como empezado a ver que hay rivalidad entre Jack y entre Ralph. Y Jack como que ve que la única ventaja que él puede ofrecer sobre Ralph para ganarle a Ralph, pues es como la violencia, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que Jack en el fondo siente, pues es ambición, ¿no? Que tiene Ralph, que él no tiene y que él quiere, y que pues lo lleva a empezar a buscar medios de tener algo que él quiere y que Ralph tiene. Sí, es que me quedé pensando. No sé si alguien quiera comentar ahorita. Sí, este, sí, vamos a ver qué sucede con lo de Jack y con lo de Ralph. A mí me parece muy normal que Jack diga, a ver, primero vienes y me regañas cuando yo hice una proeza, ¿no? Que es traer la carne. Al final de cuentas, él llega a disculparse, tratan de hacer lo que lleva a la asamblea. Aquí lo interesante es que en la asamblea, lo que los rompe
no es tanto o mejor dicho, lo que más los rompe es ese temor a lo desconocido. Y ese temor a lo desconocido, pues para eso están los líderes, ¿no? Para quitar ese temor y para plantear un camino, para plantear una dirección, ¿no? Que evada todos esos peligros o todo ese desconocimiento. Y es aquí donde yo hago mucho énfasis en lo que dice, en lo que escribe Golding acerca de el miedo al otro. O sea, cuando dicen, esa parte me encanta porque la luz está cayendo, ¿no? La luz del sol está cayendo. Tienen ahí, no tienen fuego ahí. A medida que está disminuyendo la luz, se está generando un poco más el terror. Por más que lo intentan calmar, personas como Piggy, como Ralph, o como el mismo Jack, que intentan calmar a todos los demás para evitar que para evitar que tengan miedo, llegan a un punto en donde dicen, bueno, si no es una fiera, porque ya la fuimos toda, ¿dónde se esconde? No, pues tiene que ser en el agua. De ahí tiene que venir la fiera, de ahí tiene que venir el problema, el desconocido, el enemigo. Luego dicen, no, no. Pero ¿qué pasa si es un fantasma? Si la fiera es un fantasma. Ya les hablé sobre lo que es el fantasma, ¿no? Que es este miedo del pasado, o aquello del pasado que viene a espantarte, que viene a molestarte, o aquello que sigue rondando en ti, pero que de alguna forma ya no existe como tal, ¿no? Ese es el fantasma. Entran en muchos problemas hasta decir, bueno, ¿y qué tal si nosotros, ese fantasma, somos nosotros? Nosotros tenemos miedo a las personas. Pensemos que son, este, es un libro que se escribió desde el punto de vista inglés, con niños ingleses que están en una isla justamente después de la Segunda Guerra Mundial, y Ralph, Piggy, sobre todo está hablando de la guerra que hay fuera. Y de la guerra, ¿qué es la guerra sino la xenofobia puesta en acción, ¿no? Que es el miedo al otro ya puesto en acción a través de pues, la búsqueda de ganar poder, de ganar control, o básicamente el aniquilamiento del otro. ¿Cómo no van a tener, si juntamos todo este tipo de contexto, veamos a qué son esos ingleses que vienen de una isla en la cual hay muy poca riqueza biológica y llegan a una isla donde se encuentran que los frutos los puedes tomar directamente del árbol, sin tener que pelear por más, cuando los ingleses claramente pues tuvieron que sondear muchísimas dificultades naturales para poder adquirir los recursos que llegaron a tener y las condiciones que llegaron a tener, ¿no? Entonces, esta idea de qué fue de los ingleses, sino la primera sociedad industrial, el primer lugar donde hubo un urbanismo como tal, donde más se ha perdido esta relación del humano con su naturaleza. Un libro de estas características es, oigan, ¿qué pasa si llevamos niños y de golpe los sacamos de esta sociedad y los ponemos en un ambiente natural? ¿Qué problemas vamos a tener? ¿Cómo los vamos a encauzar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, Golding, que es bastante soft, o sea, bastante blando en el sentido de que sí, tienen frutos, tienen agua, veamos qué sucede, ¿no? O sea, tampoco, o sea, los abriga mucho. Y esto da una sensación como mágica, una sensación como fantástica, una sensación de, hasta como les mencionaba, ¿no? Pues, tipo Lost, tipo Maze Runner, como si fuese un experimento, como si fuese, pues sí, una observación de otras personas, como si fuese, pues sí, como tal, un experimento, ¿no? Entonces, esto es parte de lo interesante y creo que ahí esconde un matiz muy, muy interesante. Bueno, ¿quién es ese enemigo? ¿Cómo vemos al otro enemigo? ¿Y cómo es este pasado nos atormenta, ¿no? Este pasado que nos hizo llegar hasta ahora. ¿Qué significa llegar hasta ahora? Quemar el bosque, matar a todos los cerdos, pelearnos entre nosotros, contaminar nuestras frutas, contaminar nuestros mares, y vemos todo eso cómo se exacerbera, ¿no? Oye, oye Luis, ¿pero le tienen miedo a la soledad o a la oscuridad o a los ruidos extraños que hay? A todo eso y más, porque el miedo viene de lo desconocido. ¿Sí? O sea, lo que no conoces. Entonces, el miedo en cualquiera de los personajes se va a transformar en lo que tú quieras, ¿sí? Recordemos, bueno, recordemos a Harry Potter, o sea, recordemos a los dementores. Esos dementores eran el miedo en sí y se te presentaban para decirte, mira, esto es a lo que le tienes miedo, pues me voy a enfrentar a ti, ¿no? Y cada quien tenía su miedo porque cada quien lo representa de diferentes formas. Es el miedo en general. Además, el miedo del mar también representa el miedo a quién va a llegar por ahí. O sea, no tanto los monstruos que hay debajo, sino a quiénes van a traer con ese fuego, porque tampoco saben. O sea, cuando vieron el barco dije, ok, qué chido si los rescatan, pero qué tal si son personas que no los van a ayudar o que van a abusar de ellos o así, ¿no? O sea, también esa incertidumbre de ser rescatados existe. O sea, ese miedo de no saber en dónde van a terminar después de que alguien los suba a un barco.
¿Les gustaría comentar algo más? Yo solamente, yo ya lo comentó un poco Luis, pero creo que a mí me gustaría hacer énfasis en justo ese punto de quiebre, ¿no? O sea, el estar a nada de ser rescatados y que la irresponsabilidad y la falta eh, de compromiso del equipo hace que no logren ser rescatados. O sea, están padeciendo algo eh, súper fuerte y esa irresponsabilidad, y al final, pues la responsabilidad recaería en Ralph, ¿no? Y siento que justo como dice Luis, ese fue el punto de quiebre para Ralph. Bueno, no estoy seguro si fue exactamente así, pero o sea, para mí ese fue el punto de quiebre para Ralph, que dijo, es que esto no puede seguir así, ¿no? O sea, el único fin más importante que tenían era ser rescatados y estuvieron a punto de serlo y fallaron, ¿no? Entonces es Por eso algo no quieren a Jack completamente... tanto, porque saben que necesitan más la hoguera que alimentarse con un cerdo. O sea, si tienen las frutas, es como, ok, prestemos la atención a la hoguera también. Sí, sí, exacto. O sea, y yo creo que esa necesidad de carne de Jack era, o sea, no sé qué tan necesario era, ¿sabes? O sea, Jack dice, necesitamos carne, pero pues no sé, habría que ponerlo en una balanza, pero sí, simplemente hacer énfasis de la importancia de ese punto de que, ¿no? Que fue lo que cambió el Ralph, que se aventuraba simplemente y que no escuchaba a Piggy, que no pensaba en nada más que en divertirse y cosas así, a decir, wow, necesito, o sea, mi responsabilidad puede costar mucho, ¿no? Y siento que muy probablemente Piggy es mucho más consciente porque seguro su irresponsabilidad le pudo haber costado mucho antes, como por ejemplo no llevar su inhalador, ¿no? O sea, el tener un ataque de asma y no llevar un inhalador o no estar cerca de un adulto que te pueda dar algo de medicina es horrible, ¿no? Entonces, o sea, al ser tan frágil, tiene conciencia de esa irresponsabilidad, ¿no? O del peso de la irresponsabilidad. Y es a lo que yo quería llegar cuando yo decía el tema de la empatía. Uno difícilmente va a tener empatía o va a tener un desarrollo, una madurez mayor si no pasa por estas circunstancias, de una u otra forma. Sí, muy de acuerdo. Esa cercanía con el peligro, ¿no? Que es algo que no tienen todos los demás chicos, ni Ralph, o sea, incluso el mismo chico al que le avientan las piedras, no me acuerdo si era Henry, este, se caen los cocos de la palmera y él ni cuenta se dio, ¿no? Él ni cuenta de que el peligro que eso pudo haber sido. Entonces, bueno, esta cosa. Yo agregaría también a lo de la casa la importancia del valor simbólico. O sea, el valor simbólico que involucra la casa. O sea, involucra esa dominación o ese poder pelear contra la isla. Y por eso es que yo siento que era muy necesario para ellos. A, a mí me parece algo muy interesante que lo estoy siguiendo desde desde que, bueno, sí, desde los primeros capítulos, que me llama mucho la atención es este como progreso histórico que está haciendo el autor con sus personajes. O sea, la idea de llegan, toman los frutos, es directamente el paraíso, ¿no? O sea, toman los frutos sin problema y toman el agua sin problema. Luego se suma la idea de, adquieren la posibilidad de tener fuego. Ok, vamos a tener fuego, se dan cuenta que se les desborda, aprenden de eso, se supone que aprenden de eso, ¿no? Pero en el momento en el que ya están tratando de controlar el fuego, ya intentan ir por la casa. Entonces, en el momento en el que intentan controlar la casa, intentan controlar el fuego, pues se les vuelve a desbordar, en el sentido de que todavía no tienen la suficiente cohesión, la suficiente tecnología comunitaria para poder acceder a los dos recursos, a las dos dominaciones, ¿no? Y cada uno de esos problemas que se va atenuando con el paso, que va haciendo como si fuera un progreso histórico de la misma idea de sociedad. A medida que están teniendo más problemas, a medida que están adquiriendo más
dominio sobre su naturaleza están teniendo más problemas con la sociedad, porque, pues, ¿cómo vas a restringir el uso de que puede tener una persona si le enseñas la tecnología o esa accesibilidad al recurso, ¿no? ¿Por qué no lo va a explotar si esos recursos naturales están para nuestro desarrollo? Y ese es un tema increíble porque qué pasa si empiezan a defecar donde yo como mi fruta? ¿O qué pasa si se empiezan a orinar donde yo me baño? ¿No? Entonces entendemos el problema que es el de los límites, ¿no? Justo iba a mencionar esa importancia de la cacería porque era lo que mencionaba como de estos ritos o como de esto que se puede extrapolar a una religión en, en que está como esto del fuego y de la caza, pero todo es como una dominación sobre los recursos que se tienen. Eh, y no saben cuántas ganas me daban de decirles de agarren las semillas y plántenlas y vean si funciona porque no se las van a acabar, ¿no? Pero recordando que son niños que no saben cómo sucede eso, que no estaban vinculados a los recursos que les llegaban a su mesa, ¿no? O sea, no sabían cómo crecen los árboles, que de los árboles caen los cocos y los pueden lastimar, no saben lo que hay debajo del mar y luego cuando se enteran de que ni siquiera los adultos saben qué tanto hay debajo del mar, es como de, bueno, entonces si nos estamos basando en que el sistema va a funcionar porque para los adultos que conocemos funcionó, pero estos adultos no conocen lo que hay debajo del mar, entonces ¿qué tantas esperanzas tenemos? Y que llegue Jack y diga como, o sea, que esté con este canto que puede sonar como súper de miedo, ¿no? Muy visceral, de mata al cerdo, sí, caza y no sé qué. Ahorita tal vez sí como que en China los bellos, pero en esos momentos es como de, esa persona está del lado mío, ¿no? De los humanos, o sea, esta persona es un humano y está dominando a estos cerdos, entonces vamos a hacer estos cantos que nos van a traer esta esperanza. Tal vez eso es lo que le hace falta también al fuego, o sea, que Ralph logre decirles que es realmente importante en sentido de como de una esperanza, si se mantiene vivo el fuego, nos mantenemos vivos nosotros, que es algo que no sabe transmitir, porque tampoco sabe cómo pensarlo para llevarlo a las palabras, que es ahí donde necesitaba la ayuda de Piggy, y luego Simon también mete un poco de esta solemnidad, ¿no? De esta religión, de este apoyo. E incluso podría ser que, o sea, sobre lo que comentaba Luis, de cómo y van abordando cosas y se vuelve más complicado, es incluso hasta para la gestión de equipos en general, de cómo mientras uno va abarcando más, se va haciendo más complicado. O sea, aunque podría ser posible, se vuelve mucho más complicado. O sea, ver lo posible no depende solamente de la cantidad de tiempo y de la habilidad que exista en el equipo, sino también tiene que ver un tema de disposición y de atención y de nivel de detalle, o sea, muchas otras cosas que a veces no se toman en cuenta y aquí pues es claro el tema de la atención, ¿no? O sea, tal vez ni siquiera le pueden poner atención a una actividad más del tiempo que ya le dedicaron, ¿no? Y por otro lado, lo que dice Mariana, bueno, no sé si necesariamente lo que dice Mariana, sino como en ese rumbo, el decir, estos, creo que estos niños también es mucho más cómodo seguir a Jack, siendo Jack el que no los está haciendo responsables de los errores que ya han tenido, que no los está haciendo responsables de las faltas que ellos ya han hecho a las reglas, ¿no? Simplemente está diciendo, no pasa nada, lo que sea que vaya a existir lo vamos a matar, ¿no? Y que después, muy probablemente, Jack se va a encontrar con que ni siquiera las órdenes que él manda para poder cazar son seguidas. Ahora, la forma en la que él probablemente va a gestionar esa desobediencia es a través de castigos severos, inmediatos y violentos, ¿no? Y entonces los niños, al tener ese miedo inmediato de la coerción, probablemente vayan a funcionar un poquito más, ¿no? Pero no quiere decir que eso sea el deber ser, ni porque funcione sea lo justo o lo correcto, ¿no? Bueno, no sé, es mi Sí, pensamiento. que justo yo sentí el miedo de Piggy y de Simon diciéndole a Ralph, no, por favor, no dejes que Jack tome el mando. O sea,
ellos ya han sufrido la fuerza de Jack. Entonces, si se lo imagina, o sea, imaginárselo como líder es como imaginar la perdición para ellos. Que el ejemplo que dijo Luis de Triangle of Sadness, creo que lo expone bastante bien, pero sin dar spoilers. Ojalá lo hubieran visto todos porque es muy buena. Quien no la haya visto, recomendada. Este, y, y bueno, y ya, ahorita recordé la parte en que nos quedamos, ¿no? Ese cliffhanger de qué habrá sucedido con este niño que dijo todo su nombre, que creo que no era su nombre, también era como su dirección o algo así. Este, pero, o sea, algo sucede y no nos explican bien qué es. Y sin embargo, la preocupación está ahí, porque también estaba la preocupación del niño que no han vuelto a ver después del incendio y que es algo que tratan de evitar, que ahí también es parte de los miedos que tienen, porque si no se habla de que un niño desapareció, ellos, ¿qué, qué van a decir? O sea, si yo desaparezco, no les va a importar. Si yo desaparezco, no se va a hablar de que no estoy ahí, no se va a hablar de lo importante que es que la tribu permanezca cerca. Y saber que algo le pasa a Parcival después de que le pasó algo al niño de La Mancha, o sea, ese es otro conflicto que van a tener que superar como tribu, porque implica la supervivencia de la tribu. Y ahí ya me podría desviar a qué va a suceder si no hay mujeres, no se pueden reproducir y así, ¿no? Eso se me ocurrió ahorita. Pero no sé si alguien más quiera agregar algo más. Ok, pues dado el silencio, entiendo que no. Y pues lo estoy disfrutando mucho, me encantaron estos capítulos, a ver cómo vienen los demás. Y yo creo que al rato o mañana les estaremos diciendo que se va a leer, cuánto se va a leer. Sí, lo más o menos, o sea, bueno, capítulo 6 y capítulo 7. Capítulo 6 y 7 son Ujú. como 19 páginas en el PDF. Ok, vale. Pues protéjanse del calor, busquen sus palmeras, pero cuidado con los cocos y a disfrutar. Y nos vemos la Nos próxima vemos. semana. Gracias. Bye. Hello, buenas noches. Descansen. Bye. Ay. Igual. Bye.